Hace pocas semanas le dedicamos un video especial a la selección de Polonia, el primer rival de México en el Mundial de Qatar 2022. Repasamos nuestros enfrentamientos previos y el camino clasificatorio del país de Robert Lewandowski. Como recibimos una muy buena aceptación de dicho compilado, hoy nos enfocamos en el segundo equipo con el que tendremos que chocar en tierras asiáticas, seguramente el más peligroso de todos. La Argentina de Lionel Messi es el obstáculo más complicado y venenoso de todos los de primera fase. El resultado de dicho compromiso parece favorecer por completo a los sudamericanos, pues cuentan con una constelación de estrellas que ya no dependen solo del número 10. No obstante, el tricolor de Gerardo Martino tiene en sus manos la oportunidad de romper todos los momios del mundo y dar una cachetada con guante blanco, aunque claro, para eso se necesita algo más que buena suerte. Durante los últimos meses de 2022, la Asociación de Fútbol Argentino buscará acrecentar la hegemonía que tiene sobre la selección mexicana. De 35 contiendas, los Che se han impuesto en 18, empatando 13. Por su parte, el equipo nuestro cuenta sus victorias con una mano y hasta le sobra un dedo. La camada del Tata intentará ponerle fin a la paternidad, que si se da será un acontecimiento histórico para nuestro balompié y un escalofriante fracaso para los argentinos. Aunque ese episodio lo conoceremos hasta dentro de medio año. Antes es primordial desempolvar los archiveros, saltar al pasado y revisar en qué se ha fallado todo este tiempo. Analizar y entender los errores para trabajar en ellos e intentar reescribir los libros en el Mundial de Qatar. Claramente no podremos relatar los 35 choques, pero elegimos unos cuantos que ejemplifican perfectamente cómo ha sido este camino gris para el fútbol mexicano. El origen de la enemistad entre las naciones data de la primera mitad del siglo XX. Era 1930 y se jugaba la primera Copa del Mundo organizada por FIFA. México, ya eliminado, enfrentó a Argentina en el Estadio Centenario, que se había inaugurado un día antes. En apenas 17 minutos, la causa nacional ya lo perdía 3-0, con uno de Sumelsu y doblete de Stabile. México se motivó con el penal de Paternoster que atajó Oscar Bonfiglio, el primero que se detuvo de todos los tiempos, por cierto, y al poco rato Manuel Rosas le enseñó cómo se hace, acortando la diferencia. Sumelsu y Baralio separaron aún más al albiceleste, aunque luego el Chaquetas Rosas sacudió la red, contrarrematando su tiro penal, y la Pulga Gallón colocó el 5-3, como queriendo luchar por el empate. Desafortunadamente este nunca llegó y todavía Stabile nos dio la estocada definitiva sobre la recta final, dejando ese primer marcador en 6-3. 26 años pasaron para el próximo enfrentamiento, que fue un empate a ceros durante el segundo campeonato panamericano disputado en 1956. En adelante la selección solo vio derrotas, 2 en 1960 y una en el 62. Fue hasta el 22 de agosto de 1967 que por fin México pudo ganar la Argentina, aunque lo hizo durante un partido amistoso celebrado en el Estadio Azteca, mismo que sirvió de preparación para el Mundial del 70 y del que tristemente no pudimos encontrar material videográfico. Sin embargo, las crónicas relatan que Argentina, mermada por el largo viaje, lo empezó perdiendo con un disparo de Enrique Borja. Luego Giannoni lo emparejó con un tiro cruzado imposible para Calderón y finalmente se gestó la victoria con la empujada del Chalo Fragoso a pase del mismo Borja. El siguiente duelo fue otro amistoso que se vivió en febrero de 1973 ante la presencia de 90,000 almas que acudieron al recinto de la calzada de Tlalpan para ver el 2-0 que México le clavó al equipo que estaba a poco más de un lustro de albergar la Copa del Mundo. El ídolo del Chavo del 8 escribió el 1-0 contrarrematando el fogonazo de Guzmán, y el segundo fue un arte magistral de Fernando Bustos, que luego de sacudirse a 3 argentinos sacó un disparo de 25 metros y la incrustó en el ángulo de Carnevali. Pasaron 17 años y 5 empates para que el tricolor volviera a pasar por encima de Argentina. La entonces campeona del mundo en México 86 cayó en Los Ángeles durante los primeros suspiros de la década noventera, a manos de Pablo Larios, Peláez, Sague, Tena, Farfán y el técnico Manuel Apuente, que dirigía por primera vez al conjunto tricolor. Aquel 17 de enero el representativo nacional se llevó los dos tiempos del amistoso internacional, el primero con un cabezazo de Carlos Muñoz y el segundo con una picada de Luis Roberto Alves sobre Goicoechea. Esa albiceleste llegaría a la gran final del Mundial de Italia, tan solo 6 meses después. 3 años más tarde, luego de un empate a ceros en Buenos Aires, vivimos el primer encuentro oficial entre México y Argentina de la época moderna. Llegaron los días de Miguel Mejía Barón, Nobel pero exitoso técnico que dirigió a la selección mexicana durante la Copa América de Ecuador 1993. Después de caer con los anfitriones en la inauguración, el Tri lo empató a palos con Argentina el 20 de junio en Guayaquil.
Sin Maradona considerado para el campeonato, México se adelantó con el madruguete de Hugo Sánchez, que Patiño convirtió en gol. Desafortunadamente, 14 minutos más tarde, Ruggeri cerró la pinza de Batistuta, emparejándose las acciones, y ya para el segundo lapso se ausentó el invitado especial. Ese no fue su último encuentro de la contienda. Aunque a duras penas México se coló a la segunda ronda como segundo mejor tercer lugar, los muchachos dieron la sorpresa y se enchufaron. En cuartos superaron a Perú y en semis a Ecuador, para toparse de nuevo con la albiceleste. Lamentablemente presenciamos una derrota, la más dolorosa hasta entonces. En el primer tiempo hubo nada para nadie. Ya en el segundo Batigol le dijo con permiso a Ramón Ramírez y gritó el 1-0 con una metralleta imposible para el Brody. Sin embargo, 3 minutos más tarde, Goicoechea tocó dentro del área al hijo del lobo solitario y Galindo con su desfachatez engañó al famoso ataje penales, empatando el partido. No obstante, al 75 Suárez falló en la persecución sobre Simeone. El nuevo 10 avivó jugando con las manos para Batistuta, quien fácil se llevó a Gutiérrez y metió el balón lo más lejos de Jorge Campos. Tras la final continental, los equipos no se vieron las caras en partidos oficiales, sino hasta 11 años después, otra vez en la máxima justa del continente americano. En el intermedio se confrontaron 4 amistosos, con saldo de 3 triunfos sudamericanos por un empate. En 2002, Ricardo Antonio Lavolpe se subió a comandar la embarcación azteca, imprimiéndole un estilo dinámico y agresivo. Después de alzar el cono de la CONCACAF en 2003, México viajó a Perú para la Copa América de 2004. Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, pues fue bajo la tutela del argentino que los nuestros cosecharon su primera y única victoria oficial sobre los del Mar del Plata. Todo sucedió el 10 de julio durante la segunda jornada de la fase de grupos. El agolpismo venía de igualar a 2 tantos con Uruguay, así que se especulaba sobremanera lo que pudiera suceder con Argentina. La partida en el Elías Aguirre de Chiclayo se decidió con un solo tanto. Rondaba el minuto 10 cuando al Kili González no le quedó más que parar con falta al Cabrito Arellano. El nazareno señaló la infracción y Ramoncito Morales se dispuso a cobrarla, soltando una parábola poética e inatajable para el Pato Bonancieri. A partir de ese momento, los juegos de importancia serían cada vez más constantes y la bicampeona del mundo sabría imponer sobre México una paternidad de larguísimo alcance en el tiempo. En marzo de 2005, la enemistad que obedece a este video vivió un empate en California. 3 meses más tarde se miraron de nuevo en Hannover durante las semifinales de la Copa Confederaciones, antesala de Alemania 2006. Los 90 minutos fueron muy ríspidos y con vastas llegadas por ambos bandos. Sin embargo, no hubo goles hasta el tiempo extra. Al 105, Carlos Salcido hizo piernas por el pasillo de la izquierda, desparramó a la saga y con un poco de suerte vacunó a Lux para el deleite de Ricardo Antonio y su auxiliar acapulqueño. Pero como sería costumbre, poco a poco, en el segundo de añadido, Luciano Figueroa, ex de Cruz Azul, equilibró la pizarra rematando a placer dentro de la caja chica. Con la paridad se acabó el tiempo extra y se llegó a los penales. Luis Pérez acertó duro y al centro. Riquelme engañó a Osvaldo. Pavel hizo lo mismo con Lux. Maxi la puso cerca del ángulo. Borghetti no falló, tirando a la derecha del arquero. Aymar con clase venció a Sánchez y Salcido le cambió de lado a Germán. Luciano Galetti no desentonó, Pineda tampoco, cobrándolo Panenka. Y luego con fuerza por abajo, Juanpi atinó a la red. Ricardo Osorio inauguró su historial fatídico ante Argentina, errando el primero de la muerte súbita. Y Cambiaso nos mandó al partido por el tercer lugar, ejecutando a la izquierda de San Osvaldo. Ya en la máxima justa de 2006, argentinos y mexicanos protagonizaron una de las 8 llaves de octavos de final en Leipzig, donde la fatalidad se volvió a reír de nosotros. Aunque Mascherano bajó a Castro y Pardo envió un dardo envenenado que Márquez convirtió en gol, Argentina lo emparejó con el tanto que todavía no se sabe si fue de Borghetti o de Crespo. Ya sobre el primer tiempo extra, Maxi Rodríguez, el verdugo número 1 del fútbol mexicano, nos mandó de vuelta a casa con un gesto antológico de su pata zurda. Golazo. Para la Copa América de 2007 todo pintaba bonito para que México llegara a la final, pues tuvo paso perfecto en la fase de grupos y en cuartos exhibió a Paraguay 6-0. Sin embargo, en semis se nos apareció el coco y Argentina nos bajó de la nube con las pedradas de Heinze, Messi y Juan Román Riquelme. Al año siguiente nos comimos un 4-1 en San Diego durante un amistoso. En 2009 no hubo confrontación, pero para 2010 se vendría lo bueno. Con Javier Aguirre al mando, el tricolor aterrizó en el Soccer City de Johannesburgo, tras sortear con éxito la ronda de grupos. No obstante, como en el mundial pasado, Argentina se nos puso enfrente y el resultado no varió, a pesar de que no estaban jugando espectacular, pero nos dejaron con la ilusión entre las patas. Los dirigidos por Diego Armando Maradona inauguraron el marcador con el gol en fuera de lugar de Carlos Tevez, mismo que los árbitros observaron en las pantallas, pero se hicieron bien güeyes. Posteriormente, Ricardo Osorio cometió el error por el que se le recordará toda la vida, para que Higuaín duplicara el marcador. Finalmente el Apache clavó el tercero.
con un fusil imparable que acribilló al Conejo Pérez. El de la honra fue de Hernández, que al 71 giró en una baldosa y dentro del área superó a Romero, en uno de los mejores goles de México en mundiales. Lástima del resultado. Por 5 años no hubo asuntos que arreglar y fue hasta septiembre de 2015 que se reencontraron en suelo gringo, con empate a 2 en contienda no oficial. Luego se dieron 3 amistosos más entre 2018 y 2019, todos con resbalones mexicanos. El último de ellos, el más doloroso, fue en San Antonio y nos retacaron la canasta 4-0. Lautaro hizo hat-trick y Leandro Paredes colaboró por la vía penal. Todo con la gran colaboración de Carlitos Salcedo y Néstor Araujo. Este cotejo fue un parteaguas para el desempeño de Martino en el Tri, pues luego llegó la pandemia y el equipo azteca ya no pudo levantar el nivel que le conocimos en los primeros 2 años de este ciclo mundialista. Y así llegamos a 2022, año en el que México y Argentina chocarán sus trenes por 4ª vez en Copas del Mundo, a 92 años de encontrarse en fase de grupos. Como veremos a continuación, las aguas que navegaron para llegar a Qatar fueron muy diferentes las unas de otras, por lo que ambos países llegan con diferentes expectativas. Mientras que Gerardo Martino y sus elegidos atravesaron mareas turbulentas llenas de altibajos, la escaloneta se paseó por playas tranquilas, culminando la eliminatoria en calidad de invicta. Y cómo no, si cuentan entre sus filas con piernas de categoría 5 estrellas de la élite europea, como Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María del Paris Saint-Germain, Nicolás Otamendi del Benfica, Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid, Paulo Dybala a punto de irse de la Juventus, Papu Gómez del Sevilla y Emiliano Martínez del Aston Villa. Pese a que Jorge Sampaoli tenía contrato firmado por mucho tiempo, a mediados de 2018 Lionel Scaloni, parte del cuerpo técnico del santafesino, tomó las riendas tras resbalar en octavos del Mundial a manos de Francia. El entonces estratega de la Sub-20 metió las manos al fuego por su selección en un interinato que duraría hasta que la AFA encontrara un timonel que estuviera a la altura. Pero sin candidatos firmes, Scaloni fue ratificado como director de orquesta por los 2 años siguientes. Su primera gran prueba fue en la Copa América de Brasil 2019, y aunque apenas se clasificó a la ronda de eliminación directa después de caer con Colombia, empatar ante Paraguay y ganarle al cuadro invitado catarí, prevalecieron sus condiciones en cuartos frente a Venezuela. A la Vinotinto la superaron con un espuelazo de Lautaro y un sencillo de Lo Celso. Sin embargo, en semifinales, Tite le cobró derecho de piso al técnico de apenas 40 años, y la verde amarela echó al albiceleste en una edición más del Clásico de las Américas. Los anfitriones abrieron la cuenta meneando la red después del yoga bonito orquestado por Dani Alves y finiquitado por Gabriel Jesús. Para el segundo lapso, el City se enganó en fondo físico, enganchó como en las calles de Sao Paulo y entregó a Bobby, que concretó el 2-0 final. Los de Scaloni se tuvieron que conformar con el tercer puesto, ganándoselo a Chile con tantos de Agüero y Dybala. El resto del 2019, de septiembre a noviembre, la selección argentina respondió a 6 cotejos de carácter amistoso, empate a 0 con Chile, la goleada sobre México que anunciamos anteriormente, igualada a 2 con Alemania en Dortmund, victoria ante Brasil en Arabia Saudita con gol de Messi y otro empate a 2 con Uruguay, en donde el Kun Agüero hizo su último gol internacional antes de su fatídico e injusto retiro del fútbol. Entonces nos alcanzó el 2020 e inició la travesía de su larguísima eliminatoria mundialista. Debían librar 18 batallas en el Cono Sur para obtener uno de los 4 lugares y medio disponibles para asistir a la cruzada más importante del orbe. Luego de casi un año sin ver al albiceleste, ocurrió su primera misión el 8 de octubre bajo el refugio de la Bombonera, sin respetable en la grada, atendiendo a las disposiciones sanitarias. Lautaro soltó la primera propuesta tras barrerse y patear de izquierda, pero salió muy desviada. Al poco rato Messi se acompañó con Lucas Ocampos, quien fue derribado en la geometría prohibida. Entonces el que todavía era jugador del Barça la prendió de zurda para vencer a un Alexander que se quedó cerca. Rebasado el cuarto de hora, el astro rosarino se sacudió bien la marca, mas su entrega fue interceptada. Antes de ir al descanso, la banana mecánica pudo empatarlo, solo que la saga reventó sobre el límite y ya luego la jugada fue invalidada. En lo posterior el partido fue una piltrafa y lo único interesante fue un remate de primera al minuto 47 por parte de Martínez, pero el delantero de la Internacional no pudo con el entonces arquero de Vélez Sarsfield. Así, por la mínima y de la mano del Balón de Oro 2019, Argentina sumó los primeros 3 puntos de 39 que cosecharía en la eliminatoria sudamericana. 5 días más tarde, Scaloni y sus secuaces cabalgaron hasta la altura de La Paz para encontrarse con los verdes de César Farías, que pelearon al tú por tú, vendiendo caro el revés. Saúl Torres apareció por derecha colgando un centro que Armani leyó mal, pero muy mal,
y por poco Marcelo Martins le sorprende. El compañero de Guardado y Lainez en el Betis ensayó con la diestra en un par de ocasiones. La primera zumbó el palo y la otra ya no. Martins volvió a pasar lista, ahora por sector derecho, mas su frentazo picó a un costado. Sin embargo, la cábala de la tercera es la vencida se cumplió y el entonces ariete del Cruzeiro firmó el 1-0, girando el cuello tras la asistencia de Chumacero. El 10 argentino respondió desde la lejanía, aunque le desviaron a córner. Posteriormente descargó en Paredes, que la prendió de externa, pero el metal sacó su chance. A poco del refresco, el Toro se metió al área y en la línea de fondo se le acabaron las ideas, mas no el deseo. Su lucha rindió frutos porque su pata se encontró con el despeje de la saga y para adentro. Entonces Lionel Sebastián se olvidó de las cámaras y de las formas, invadiendo el terreno para festejar con Martínez. Con el 75 en el reloj, a Messi se le prendió el foco que solo él posee. Desde el corredor filtró, dejando en buena posición a Lautaro. Solo que Carlos Lampe resistió hasta el último segundo y la sacó con un reflejo a la velocidad de la luz. Desafortunadamente, el meta boliviano manchó su actuación con un debilitado despeje, que acabó en la red para el 2-1 de Joaquín Correa. La pizarra no se movió más en el Hernando Siles y Argentina cumplía cabalmente con su segundo objetivo en una plaza que históricamente le ha costado trabajo. Para conocer la actualidad de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y todas nuestras embajadoras en el extranjero, solo hay un canal en YouTube. En Cancheras publicamos 3 videos a la semana con los resúmenes de los partidos de cada jornada, reportajes de color, noticias, fichajes y los perfiles de las jugadoras para que te empapes de todo lo que necesitas saber. Encuentra el link en la descripción de este video, suscríbete a Cancheras y no te quedes fuera de la fiesta del fútbol mexicano femenil. El siguiente reto fue en casa contra la Selecta Guaraní, que venía de empatarlo con Perú y vencer a Venezuela. La Bombonera repitió como campo de batalla y Darío Lescano fue el primero en ir a la puerta, con un hit de zurda que se perdió en la línea de meta. Se comenzaba a dibujar el 20 cuando Almirón metió primera, luego segunda. Entonces ingresó al área donde le cometieron falta y se pitó la pena máxima, misma que Ángel Romero ejecutó para la ventaja rojiblanca. Lescano lo intentó por ahí del 24, pero le pegó mordido. Después Messi sirvió al área, el rechace le cayó de Paul, más le tapó la saga y al 32 disparó de nuevo, aunque fue bala perdida. Se acababa el 41 cuando Lo Celso movió desde el vértice y su centro fue abierto, lo que le dio ventaja al salto de Nico González, quien con la chompa emparejó las circunstancias. A 60 segundos previos a la pausa reglamentaria, De Paul y el fusil que tienen por derecha fueron al marco. Sin embargo, el arquero, que estaba próximo a firmar con Puebla, la sacó a 2 manos. En el arranque del complemento, el ariete Nerazzurro robó en la última zona, aunque llegaría descompuesto y cruzó de más su izquierdazo. La que voló Gustavo Gómez al 53 no tiene nombre, pero antes debió marcarse como penal a mano de Otamendi. Minutos después Lautaro no quiso hacer el 2-1 y cuando Lío por fin lo convirtió, el VAR lo echó para atrás debido a un pisotón de González sobre Romero. Al 63 el forjado en la Masía puso el balón en Saturno. Luego el dorsal 23 sembró un par de remates a la humanidad de Silva, que si instantes después no toca la de Messi, lo hubiera ganado la Argentina. Armani, que empezó la eliminatoria como el meta titular, sacó un tiro centro caliente de Romero, luego la bajó del tendedero y no hubo más en el partido. La escaloneta sumaba de a 1 por primera vez, pero se sacó la espina días más tarde en su último partido del 2020. La cita fue el 17 de noviembre sobre la alfombra del Nacional de Lima, a solo 3 días de la muerte de Diego Armando Maradona, el futbolista más importante de todos los tiempos en la Argentina. Cueva fue el primero en aproximarse con peligro. Sin embargo, se dejó caer tras picar la esférica y todo acabó en saque de meta, a pesar de la revisión del VAR. La visita contestó con Lo Celso, que encaró por izquierda, luego tiró la diagonal retrasada y en 2 tiempos el delantero del Stuttgart venció al exportero de Tiburones Rojos. Al poco rato Leandro Paredes asistió a Martínez, que con una finta sembró a Gallese para luego firmar el 2-0 en menos de 45 minutos. Los de la franja roja buscaron el descuento con un tiro rasante que pasó de largo. El 10 quiso ser una villarista que no le salió y luego la saga se atravesó a tiempo. Cambiados los lados, Argentina fue al frente con Montiel, que se sumó al ataque, pero la estrelló en el cancerbero peruano, aunque ya no contó por fuera de lugar. Tras un despeje largo, la Pulga ganó el pelotazo y nos deleitó con una faena. Sin embargo, se tardó en disparar, por lo que le taparon. Angelito Di María tuvo el 3-0 tras entrar de cambio, pero su cañón se embarró en las espinillas de Gallese y luego los incas pararon una barrera, saliendo todo rebotado. El 7 veces Balón de Oro arrancó en medio campo con la bocha pegada al pie y no la soltó hasta que impactó dentro del área, pero le faltó precisión para la buena suerte peruana. Posteriormente el meta hepático jugó como último central, terminó golpeando a Di María y sin más tiempo en el reloj se murió el partido. Con el retorno al triunfo, Argentina registró 10 unidades, ubicándose en el segundo lugar de la clasificatoria, escalón del que ya no se iba a mover.
El 6 de marzo de 2021, mes en el que se llevarían a cabo las fechas 6 y 7, nos enteramos que el Consejo de la CONMEBOL decidió aplazarlas para septiembre, octubre y noviembre, debido a las negativas de los clubes europeos por liberar a sus seleccionados sudamericanos, ya que eran latentes los riesgos de contagios por coronavirus y porque a su regreso deberían someterse a una cuarentena de 10 días, algo incompatible con sus negocios multimillonarios. Tras varios meses de inactividad, se reanudó la eliminatoria en junio de 2021 y el calendario advertía a Argentina contra Chile, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Este partido correspondía a la jornada 7, una de las aplazadas. Más allá del debut del Dibu Martínez y Cuti Romero como absolutos, nada interesante sucedió hasta el minuto 20, cuando Di María tocó entre líneas para Lautaro. El 24 cayó en zona caliente, pero no se marcó infracción alguna hasta que los árbitros videoasistidos corrigieron al nazareno. Entonces nadie más que Lionel Andrés se paró frente a la bola y con temple de acero engañó a su excompañero en Barcelona para poner en ventaja a los suyos. Sin embargo, 10 minutos más tarde, Charles Aránguiz colgó un cable un tanto pasado. Gary Medel hizo piernas y como pudo recentró para Alexis Sánchez, que sangoloteó la red con el interior de la derecha. A pocos segundos para el descanso, Messi cobró un libre directo desde su distancia predilecta. No obstante, Claudio Bravo sacó los propulsores, manoteando a tiro de esquina, en lo que fue un atajadón. Para los segundos 45, el Fideo quiso asistir con un taconcito fallido, pero de inmediato se repuso y soltó un querer al marco, que fue cosa fácil para el portero del Betis. Tras la peinada de Messi, el que debutara en Racing armó la individual y la acabó con pegada al marco, pero no subió al marcador porque la atinó al portero. Con 5 por jugarse, el 10 albiceleste probó con otro balón detenido, y aunque Bravo ni siquiera hizo por alcanzarla, la maldita escuadra ahogó el grito de gol del iluminado zurdo. Sabiéndose superiores, los locales se soltaron al frente y el rosarino insistió de nuevo, ahora por abajo, pero entre Claudio y la saga resolvieron el acertijo. Para el 88 Lionel seguía tocando el timbre, solo que Bravo no abrió más la puerta, alejando con los puños, y entonces se pitó el final del partido. El 8 de junio, Scaloni y sus dirigidos aterrizaron en Barranquilla para toparse con la selección cafetera. Colombia urgía de un triunfo para salir de la reclasificación y así posicionarse en puestos de boleto directo. Por su parte, Argentina apetecía de los 3 puntos para llegar con la moral a tope para una nueva Copa América, que la CONMEBOL se sacó de la manga para emparejarse con el calendario europeo. El primer tiempo fue para los visitantes, que muy temprano se fueron al frente con el testarazo de Cristian Romero, a poco tiempo de convertirse en jugador del Tottenham. Más tarde vimos una intentona cercana de Marcos Acuña, y así fue que la mínima se transformó en 2-0, luego de que Argentina utilizara a favor la seguidilla de rebotes que terminó en anotación del mediocampista leopolitano. Con la ventaja albiceleste se fueron a los vestidores para luego vivir un segundo tiempo que se pintó de amarillo, azul y rojo. Primero Nico Otamendi agredió en el aire al exjugador del América, Mateus Uribe. El juez no titubeó para marcar la falta y Muriel la cortó para sus intereses, burlando al Divo. Al rato Ospina se hizo grande sacando del ángulo el libre directo de la pulga atómica. Luego se revolvió para repeler el derechazo de Lautaro y repitió con una tajada monumental frente al 10 argentino, como para contarle a sus nietos. Con 90+4 en el cronómetro, todo indicaba una nueva victoria para los de blanco y azul. Sin embargo, durante los últimos suspiros, Cuadrado tiró una ver que sale, y Miguel Borja anticipó a Juan Foyt para decretar la repartición de puntos. Con 14 unidades y el segundo lugar clasificatorio más que amarrado, la escaloneta se olvidó un poco de las eliminatorias para concentrarse en la 47ª edición de la Copa América. Esta iba a realizarse con sede compartida entre Argentina y Colombia durante 2020. Pero la pandemia frustró su organización y se pospuso un año. Desafortunadamente, para mayo de 2021, la crisis del COVID se despegó nuevamente en Argentina, además de que estallaron las revueltas sociales en Colombia, por lo que un mes más tarde Jair Bolsonaro anunciaba que Brasil sería sede de la justa, pese al gran drama sanitario que vivía su nación. El objetivo argentino era claro y obligatorio: ganar el trofeo que no levantaban desde 1993, cuando vencieron a México, y por supuesto hacer brillar a Lionel Messi, para fortalecerlo con miras a la próxima entrega de los premios individuales. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Ya en la Amazonia, Argentina compartió el grupo A con Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, con el que debutó en el Nilton Santos el 14 de junio. El resultado fue un empate a palos donde los argentinos se fueron al frente con una oda al balón parado de la Pulga, pero los chilenos les dieron alcance con el toque de Vargas tras el hierro de Vidal. Luego se apareció Uruguay en el Mané Garrincha y la jugada que determinó el partido fue orquestada por Messi,
que antes del cuarto de hora bailoteó por izquierda. En línea de fondo sacó un centro y con la frente Guido lo convirtió en gol. Paraguay también se apuntó en la lista de clientes, por lo que Papu Gómez y su compañía despacharon a los guaraníes con el solitario tanto del ariete sevillano, que la picoteó soberbio sobre la salida de Anthony Silva. En el último de grupos, la selección argentina le pintó la cara a Bolivia. Gómez abrió la llave con un zurdazo a mansalva. Luego vino el doblete de Lío, que empezó con un penal y terminó con un globo. Saavedra acercó a los bolivianos. Sin embargo, Lautaro sembró el 3-1 definitivo y Argentina se metió a cuartos de final, como el primero del sector A. Para la primera ronda de eliminación directa les pusieron a Ecuador, pero la Tri no dio señales de vida. De Paul esclavó el primero a pase del capitán. Messi no se cansó de asistir, y en el segundo tiempo sirvió a Martínez para el 2-0. Ya en el límite del tiempo, el genio del fútbol mundial convirtió el tercero con un libre directo a la horquilla, una de sus muchas especialidades. Así avanzaron a semifinales, donde se vieron de frente con la fiebre amarilla, que se presentó en Brasilia tras eliminar en penales a Uruguay. Argentina se adelantó muy pronto con la cruzada de Lautaro, tras el pase de Don Asistencias Messi. La cosa se puso complicada para la 14 veces campeona de América, cuando en el complemento el futuro delantero de Klopp emparejó el partido con una corrida bastante chévere, obligando a los penales. Por Argentina resolvieron bien todos, menos de Paul, pero le alcanzó para avanzar a la final, ya que solo Cuadrado y Borja acertaron por Colombia. Sin lugar a duda hay que resaltar la tremenda actuación del Dibu Martínez, que se metió en su papel de canchero y con una psicología villera aguillotinó las esperanzas de Sánchez, Mina y Cardona. Te como, hermano. Mira que te como, hermano. Ningún escenario era mejor que enfrentar a Brasil en la gran final. En el marco de un Maracaná vacío, el choque era a nombre de Messi y Neymar, los dos alegres compadres. Sin embargo, el héroe fue el Fideo Di María, con un sombrerito de época, lo que valió para ganar la número 15 en la casa del antagonista por excelencia. Messi por fin levantaba una copa a nombre de su país natal, y ello le alcanzaba para ganar el Balón de Oro 4 meses más tarde, administrando una alta dosis de confianza al plantel de cara a la recta final de la primera vuelta. Para la noche del 2 de septiembre, el coloso de los Chaguaramos abrió sus puertas para recibir a una Argentina que le faltó el respeto a Venezuela, ya con público en la grada. El zurdo Maravilla quiso enganchar, por fortuna el rebote le cayó a Rodrigo de Paul, que reventó el larguero, y luego Di María se hizo bolas en zona de definición. El regate de Soteldo pudo ser algo más, pero Josef Martínez la machucó horrible. El otro Martínez, pero de nombre Luis, se fue bañado de rojo por una entrada sobre el 10 argentino que puso a temblar a medio mundo. Y antes de voltear los lados, Lo Celso asistió a Lautaro para el 1-0. Sobre el 71, Joaquín Correa plasmó el segundo con un imparable en la caja grande. Y poco después cayó el tercero, que se gestó en el botín derecho de Ángel Correa, luego de una exhibición argentina de fútbol asociación. En las postrimerías, la Vinotinto encontró cómo hacer la derrota más decorosa, y al 94 el próximo fichaje de Tigres se comió a Martínez con un panencazo. El día 5 estaba predispuesto para que Brasil y Argentina se enfrentaran poder a poder, embelezándonos con un superclásico más, que empezó puntualito. Pero para la sorpresa de todos, el encuentro fue suspendido a los 5 minutos, ya que las autoridades sanitarias invadieron la arena Corinthians. Justificaron su presencia solicitando la inmediata deportación de Giovanni Lo Celso, Cristian Romero, Dibu Martínez y Emiliano Buendía, jugadores que llegaron desde Inglaterra y no cumplieron con la cuarentena obligatoria que debía hacer cualquier pasajero que aterrizara en Brasil, proveniente del Reino Unido. Claramente esto pudieron hacerlo a su llegada, en el hotel o incluso antes de entrar al estadio, pero el gobierno de Bolsonaro ha demostrado de todo, excepto cordura, por lo que el show sobre el césped se hizo presente. Incluso Messi y Neymar intentaron mediar la situación, pero nada se pudo arreglar y el partido fue cancelado, poniendo en evidencia que la Conmebol también es un amasijo de problemáticas y que no es tan lejos de la CONCACAF a nivel administrativo. El cotejo se puso en stand-by hasta nuevo aviso, y el aviso llegó en febrero de 2022. La FIFA suspendió por 2 partidos a los jugadores infractores y ordenó que se juegue el próximo mes de septiembre, aunque las autoridades futboleras de ambos países están negadas. Un drama que no tiene sentido de continuar, pues ambos ya están clasificados a la próxima Copa del Mundo. Pese al papelón en Sao Paulo, tan solo un par de días más tarde, y con el invicto en sus manos, inició la segunda vuelta con Argentina en casa recibiendo a Bolivia. La nueva estrella del Paris Saint-Germain iba a completar una faena de época, como casi siempre que se pone a jugar con el balón. Apenas al minuto 15, el formado Newell se presentó en la pizarra luego de tirar un caño y ponerla lo más lejos de Carlos Lampe.
Lautaro también sacudió la red, pero lo anularon por posición indebida y luego falló de manera grotesca. De Paul se estaba metiendo en un problemón, mas Henry Vaca la mandó por encima. Inició el segundo tiempo y el multilaureado argentino se entendió de pared con Martínez para sellar su doblete. Más adelante el extraterrestre volvió a marcar, pero se invalidó, por lo que el hat-trick tuvo que esperar. Entonces cerca del 90 Paredes la prendió rodando. Lampe la rechazó como pudo, mas el escupitajo salpicó en Lionel, que sabiéndose ganador bajó la tercia de ases para cobrar las fichas. En la fecha FIFA de octubre la escaloneta se detuvo en Asunción para cargarse de más puntos, pero la escala fue en vano porque Paraguayo puso resistencia y se fueron tablas, con espectáculo de arqueros para el deleite del público. Correa ya se relamía el bigote cuando el camotero Silva le arrebató el bocado. Arzamendia colgó un aviso, pero Dibu lo bajó una mano, y luego Messi dejó solo a Correa en un par de ocasiones. Sin embargo, el enfranjadísimo lo tapó con el guantelete y luego con el pie. Después la salvada de Alderete fue descomunal. Lionel quiso con un tiro libre interesante que se fue por la línea de meta. Martínez achicó como dicta el manual y con el ala evitó que Almirón transformara su corrida en gol. El cruce de Villasanti fue una joya a la defensiva porque el remate de Correa seguro subió al marcador. Nos dio el complemento y Antonio Sanabria remató con una figurilla de revés, solo que el portero del Aston Villa no dio tregua, tendiéndose a dos manos. De Paul soltó un cañonazo que Silva resolvió con resbalón y todo. El delantero del Torino pudo consagrarse, pero su diagonal pasó de largo. La duda de si fue o no fue penal de Robert Rojas tras el quiebre del Papu Gómez vivirá por siempre, aunque el colegiado explicó que la mano no fue deliberada. Guido se encontró la redonda tras el tiro de esquina, mas Anthony recostó con destreza y la que le sacó al ex Atalanta valió cada segundo invertido en este 0-0. Después hubo una melee porque un argentino se cayó de hambre en los pies de Silva. Y Paraguay no amarró los puntos porque Carlos González la mandó a la costanera. Sin más tiempo, el nada para nadie se plasmó en la cédula, por lo que habría que esperar a octubre para continuar con la expedición hacia el sueño mundialista. Entonces llegó el 10º mes del año y el albiceleste respondió al encuentro correspondiente de la fecha 5, que tenía pendiente frente a la Garra Charrúa. Comenzaron las acciones con Luis Suárez soltando dos ráfagas que Martínez resistió valeroso. La primera del pistolero fue una metralla quemarropa y la segunda un plomazo de media tijera, pero nada más obligaciones Emiliano contuvo impresionante. Argentina contestó con la estirada de Lautaro que se fue por un lado. Más tarde Lucho reventó el palo y luego Messi marcó diferencia como siempre, picoteando un servicio con toda la intención de causar peligro. Y vaya que lo hizo porque pasó de largo, emocionando a la grada del Monumental que celebró el 1-0. Después se vino la contra y Giovanni acarició el segundo argentino, pero su campana picó fuera, así como la posterior intentona de la Pulga tras la pantalla de Lautaro. Fue una noche difícil para los uruguayos, ya que antes del descanso Martínez la rebanó dentro del área, pero el rechace favoreció al colchonero de nombre Rodrigo, que contorneó la de Cuadros apareciendo desde atrás. Previo al entretiempo la grada se quedó vibrando con Lo Celso, sirviendo para el punta del Inter que no la supo meter, y ya en acciones del segundo lapso, el único jugador en anotar 60 o más goles en 2 temporadas consecutivas descargó para el corredor derecho. Ahí De Paul soltó un balón al área que el cañonero Neurachurro embadurnó en la red para el 3-0. Este fue definitivo, debido a que Fernando Muslera le dijo que no a Correa, luego a Di María en un par de ocasiones, y hasta a Messi le cerró el changarro, por lo que el cuarto quedó en la imaginación. 4 días después, el elenco de Scaloni repitió en la casa de River para enfrentar a Perú por la 12ª fecha de la eliminatoria. Messi se apuró a construir el fútbol y se dio para Angelito, que sacó un tiro centro sin encontrar rematador. Gianluca Lapadula probó a balón parado, mas no tuvo suerte. Lo mismo que Romero del otro lado, pues estaba en fuera de lugar y su diana no contó para la estadística. El 9 peruano quedó franco para escribir el primero de la noche, pero quizás la máscara no le permitió ver bien y la dejó en los brazos de Martínez. La joya de Racing miró solo al canterano de Rosario, pero el fideo la envió hasta el Parque de los Príncipes. Sampaio y el VAR perdonaron a Gallese, mas todos sabemos que la controversia del 27 era penal y tarjeta roja para el peruano, que pudo lastimar de gravedad al 22 argentino. Sin embargo, el Ariete contestó con bofetada de guante blanco y antes del descanso anotó el único gol del partido, tras la comunión entre De Paul y Molina. Se intercambiaron las canchas y el central brasileño volvió a cuchillar al seleccionado argentino con un penal inexistente de Martínez sobre Jefferson Farfán, que el VAR ni revisó. Así que Yoshimar Yotun tomó la responsabilidad, pero jugó al fair play y se estrelló con el travesaño. El capitán albiceleste exigió a Gallese en un cobro de falta, y luego Guido la metió de cabeza en el tiro de esquina. Lástima que su gol no fue a la numeralia. Argentina chocaba de nuevo con Uruguay en menos de un mes, pero ahora sobre la alfombra del campeón del siglo, propiedad del Peñarol. Apenas comenzó la contienda, Dibu se batió fenomenal para impedir el gol de Nández, pero al poco rato la saga charrúa se equivocó en la salida y Ángel Di María no desaprovechó
para atravesar el marco de Muslera con una rosca al ángulo, muy a su estilo. Suárez quiso empatarlo de tiro libre, mas zumbó por encima y luego derrochó talento con un doble recorte con el que movió la red, pero por fuera. Más tarde él mismo le sacó pintura al palo. Lástima su contrarremate, que salió más mordido que Chiellini en 2014. Matías Vecino se dio la vuelta en los linderos como todo un prócer, pero la acabó como un cualquier, y llegó así el segundo tiempo. Joaquín Piqueres lo intentó por Uruguay y Papu Gómez por Argentina, pero ambos números 17 la empalmaron con dirección a la publicidad estática. Posteriormente Correa no pudo cambiar por gol el pase de Molina, así como Álvarez desperdició el servicio de Godín. El que para en la Premier estuvo cerca de hacer el oso de su vida, aunque recompuso de inmediato. Y sin más para narrar, acabó el clásico del Río de la Plata, que dejaba a la Argentina a un solo paso del boleto mundialista, el cual buscaría dar con firmeza sobre Brasil. La albiceleste requería sumar por lo menos un punto y que Chile cayera con Ecuador para meterse la justa con 5 jornadas por disputarse. Todo empezó en Pocito a las 5:30 de la tarde con Vinicius Jr., que quedó inmejorable para cantar el primero, pero su resolución fue deleznable. Cunha lo pensó bien desde el medio campo, solo que le sobró galleta. Rafinha también se animó, pero su intento falló y mejor pidió disculpas. Por su parte Lautaro habló por la albiceleste, pero la saga se cruzó a tiempo y luego Fred creyó en su derecha. Sin embargo el Dibu la abrazó con sus manos. La que le sacó a Alisson a De Paul es para repetirla un par de veces, aunque al poco rato andaba quedando mal, salvado por su defensa. Sin goles comenzó la segunda parte y Fred pescó un rebote que reventó en el larguero. La joya del Real Madrid saltó falto de energías, porque de nuevo se la dejó en las manos a Martínez. Y finalmente las esperanzas de ver gol se diluyeron cuando Messi dejó en Becker un zurdazo cascabelero. Pese al empate a ceros, el objetivo de sumar puntos se cumplió. Y como la Roja cayó 2-0 frente a la Banana Mecánica, los rotativos en toda la hermana República de Argentina imprimieron la buena nueva. La escaloneta aseguraba su lugar en Qatar 2022. Esta fue la clasificación argentina más anticipada de la historia, dando muestras del espectacular nivel al que estaban jugando en una de las eliminatorias más difíciles de todo el planeta. Argentina, porque los jugadores me van a demostrar que sale la gana, quiere salir campeón, hay que saltar, ya estamos todos para Qatar. Haber obtenido el pase mundialista no significaba echar las campanas al vuelo, así que en Calama y con nuevo año en el almanaque dejarían todo por los 3 puntos, para de paso complicarle el camino a una selección chilena que todavía soñaba con ir al mundial. Todo esto sin Messi, que se encontraba en recuperación tras enfermar de COVID. Muy temprano, Alexis puso de pie a todo el estadio con un tiro centro que Vargas no alcanzó a impactar. La contestación argentina sucedió un periquete después, cuando el Fideo Di María pegó un par de fintas, enganchó para la buena y con ella firmó el 1-0, demostrando que está más que listo para la justa de Oriente Medio. Sin embargo, la ventaja duró poco en el tanteador, ya que al 20 Núñez fue con un balón al área que Brereton materializó en gol, pese al lance en color amarillo. El extremo del PSG quiso repetir la dosis, mas le salió chorreado. Luego Vargas cayó en zona caliente, pero el colegiado no cedió ante el clavado y continuó el partido. De Paul dijo ¿por qué no? Y rondando el 35 arremetió una lejanía. Su vendaval se estrelló en las manos de Claudio Bravo, que dio rebote, para luego hacer nada con el contrarremate de Lautaro, que con la izquierda dobló el marcador. Alexis Sánchez no se quedó de brazos cruzados, queriendo con un escopetazo que obligó al lance del arquero, y posteriormente Pablo Díaz creyó en sí mismo, pero su derechazo no terminó en gol por la contorsión de Martínez. Con el complemento encima, la casa se aproximó en 1, 2 y muchas más, como el cabezazo de Ben, pero ya no lograron abrir el marco rival, por lo que el 1-2 se firmó en Calama y sus esperanzas de Copa del Mundo quedaban casi destruidas. El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se teñió de blanco y azul para recibir a la Argentina contra Colombia, donde Lionel Messi brilló de nueva cuenta, pero por su ausencia. Di María hizo olvidarnos del rosarino cuando tiró un caño y una ruleta. Sin embargo, el contacto posterior de Ocampo se perdió por los aires. Colombia respondió con un tiro desviado de Díaz. La rosca del Fideo corrió con la misma suerte, pero Lautaro le dijo que sí al pésimo fildeo colombiano, y en 2 tiempos venció a Camilo Vargas, que casi la detiene. El escuálido exfutbolista del Manchester United y Real Madrid probó a balón parado, pero su atrevimiento fue corrompido por Camilo, que con una palma la sacó a tiro de esquina. Más tarde Miguel Borja quedó con la puerta de frente, solo que latinó a Dibu Martínez y luego Petzela salvó en el límite. Tras la pausa de los 15, el portero del Atlas abrazó la intentona de Acuña y después se contorsionó para sacarle un par a Di María, que primero ensayó de tiro libre y luego con balón en movimiento.
Al rato Lo Celso se topó con un rechace que prendió sabroso, pero las leyes de la física no le permitieron festejar. Nico González estuvo a nada de hacer el gol más tonto en la historia. Más tarde no descargó bien para Dybala, que se quedó con muchas ganas, y con la ventaja mínima acabó el partido. Con 35 unidades en el balance, Argentina repitió en casa, pero ahora en la Bombonera de La Boca, donde se encerró con Venezuela. El Mesías argentino, que regresó tras 2 ausencias, lo intentó en 2 ocasiones, pero le taparon bien, y luego el tiro de su compañero se pasó en la diagonal. Después, con toda la visión del mundo, el Balón de Oro 2021 saltó líneas y dejó solo a Correa, que la estrelló en Fariñez. Entonces el 35 se dibujó en el cronómetro y De Paul apareció por derecha. Sin pensarlo mucho, tiró una bola caliente a la que correspondió Nico González para plasmar el 1-0, que celebraron hasta los pasionales más pequeños. La Vinotinto acarició el empate, pero Joseph Martínez llegó incómodo y el remate se fue apenas por un lado. De Paul se paseaba por medio campo cuando lo bajaron con falta. Entonces Messi madrugó, pero el control de González no fue bueno, esfumándose la oportunidad. Sin nada más relevante, por la primera mitad llegó la segunda, donde Wilker atajó sin sobresaltos el tiro del 4 veces campeón de Champions League. La Pulga lo intentó en 2 oportunidades, pero ambas quedaron en suspiros y la contienda ya se hacía vieja. Para la fortuna albiceleste, los minutos finales les favorecieron y al 80 el número 11 clavó el 2-0 con un sombrerito sobre 3 venezolanos. Mientras tanto, la estocada definitiva fue del mejor jugador argentino sobre la faz de la tierra, que no precisamente definió de crack, pero como sea le dijo que sí a la entrega de su compañero en el PSG. Con el tiempo encima, el colegiado silbó el fin de las hostilidades. Argentina se llevó los puntos y Pekerman con Scaloni un cálido abrazo. Nuestro próximo rival en Qatar se presentó en Guayaquil para cumplir su último compromiso, sin considerar el suspendido en Brasil, ahora ante el representativo ecuatoriano, que también ya estaba clasificado. La casa buscó clavar el primero con un balón al área, pero el delantero de la Fiore se desenvolvió en tareas defensivas y con la testa apagó el fuego de Arboleda. Los argentinos, que no habían llegado en 20 minutos, se adelantaron durante su primera aproximación. Messi descargó en Tagliafico. El del Ajax levantó la cara y tocó para Julián Álvarez, quien tras irse en banda tiró cruzado para estrenarse como goleador de su país, y todos corrieron a darle el abrazo del debut. Los ecuatorianos no se quedaron impávidos y fueron al frente, pero entre Dibu y la saga aniquilaron la amenaza que Gonzalo Plata metió a zona de peligro. El pupilo de Simeone lanzó un latigazo al rectángulo ecuatoriano, y aunque Otamendi le entró franco con la testa, Galíndez bajó su centro de gravedad y con el muslo protegió su valla. Luego Ángel Mena se tuvo confianza de lejos, pero todo acabó en bulla. Messi pateó del otro lado desde la misma altura, a su intentona nunca bajó, y momentos más tarde Plata cabeció con violencia, solo que Martínez la sacó como más le gusta. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro brasileño, que chequeó la jugada previa y después de revisarla minuciosamente sancionó una mano de Tagliafico. Martínez la detuvo en primera instancia, pero ya no se levantó para el contrarremate y Ener Valencia empató el partido. Instantes después, Rafael levantó su muñeca, vio el tiempo consumirse y con su última bocanada de aire chifló el cese de las acciones, que significó un nuevo récord para la nada modesta Scaloneta. Así nomás igualó el invicto de 31 partidos que Alfio Basile enhebró con la albiceleste entre 1961 y 1993. Nada mal para un primerizo Lionel Scaloni, que solo había dirigido la sub-20 de Argentina en toda su carrera como estratega. Creo que se armó un grupo muy lindo, un grupo competitivo, con la ilusión esa de poder llegar hasta el final y Dios dirá, ¿no? En próximos meses Lautaro, Di María, De Paul, Messi y compañía tienen al menos 3 compromisos asegurados, a los que les querrán sacar todo el jugo posible para llegar embalados a la cita catarí. La obligación más importante es contra Italia en Inglaterra durante la finalísima. Esta nueva copa enfrenta al campeón de América con el campeón de Europa, y todos estaremos atentos el 1 de junio para conocer la suerte de nuestros rivales de grupo. Como hemos podido observar en este recorrido, el equipo mexicano no la tiene para nada fácil en su compromiso contra Argentina. El poderío ofensivo del albiceleste es brutal, y si nuestra zona baja no se aplica en los próximos 6 meses, nos tocará sufrir con la magia de los zurdos parisinos y la contundencia del toro del Inter. El mediocampo también tiene elementos de alto poder, aunque México puede competir con la experiencia de los veteranos y la energía de los jóvenes. El último escollo que tendremos que sortear es a su guardameta, que una vez enterado que se enfrentaría a nosotros, lo celebró como si fuéramos muy fáciles de descartar. Vamos. México. Easy.
Aunque el Dibu Martínez luego salió a disculparse, es claro que él y todos los argentinos miran para abajo a nuestra selección. Desde este canal enviamos nuestros máximos respetos a la bicampeona del mundo, que ha demostrado ser una potencia del balompié internacional. Pero también deseamos con hervor en la sangre que los dirigidos por el Tata Martino les cierren el hocico tan abierto que tienen y nos den el placer de narrar una nueva leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció el camino de Argentina para meterse a la máxima competencia? ¿México tiene equipo para hacerles frente? ¿Crees que podamos quebrar la paternidad en el escenario más importante de todos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, déjanos un like y compártelo con toda la banda para que conozcan al segundo rival que enfrentaremos durante la fase de grupos. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para más leyendas del fútbol mexicano.